Busca nuestros libros en Amazon.com y Google Play. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda a tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy vamos a dar una respuesta a un pastor protestante, concretamente al pastor Brandon Villaquirán, creo que el apellido se dice así, en el cual él hace una afirmación un tanto gratuita, ¿verdad? Y va a tratar de manipular la Biblia para tratar de demostrar de que la Biblia no enseña que la salvación también viene por las obras. O sea, que el cristiano debe de realizar obras fruto de esa fe, fruto de esa gracia recibida, ¿verdad? Y él niega que el cristiano deba hacer obras. Este video me lo envió una hermana preocupada por otra hermana que era católica y que ha sido embelesada, ha sido engañada por protestantes para llevársela a su culto, afirmando cosas que la iglesia nunca enseñó. Por ejemplo, que yo realizando obras independientemente de mi fe, independientemente de Cristo, yo me puedo salvar. O sea, yo mismo sería mi propio redentor. Yo realizo obras, por tanto, yo me salvo. Y eso no es así. Eso no es así. La iglesia enseña algo muy diferente. Pero la respuesta que vamos a dar a ese pastor, pues, es sobre la fe y las obras, y también le vamos a responder sobre el asunto de salvo, siempre salvo. O sea, el evangélico piensa, yo acepto a Cristo, por tanto, yo ya soy salvo y no necesito realizar obras. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Eso lo vamos a analizar según las Sagradas Escrituras. Él afirma lo mismo. Él va a afirmar todo lo contrario que digo yo con la Biblia y yo pues le voy a responder igualmente con Biblia y con un argumento muy importante, el cual no te lo voy a desvelar aún todavía, porque quiero que te quedes y quiero que aprendas a responder a este tipo de objeciones. Y este señor, este pastor, también se mete en lo que es la salvación eterna de Jason Jiménez, que como todos sabemos, hace escasos días sufrió un accidente de avión junto con 5 integrantes más de su grupo musical, ¿verdad? Por tanto, desde el máximo respeto vamos a hacer este video y obviamente pedimos oración por Jason Jiménez y también por esos 5 compañeros de viaje de Jason. ¿Por qué? Porque yo soy católico y yo no conozco el corazón de Dios. Si ellos ya están en el cielo, están en el infierno, Dios quiera que no, por favor, o están purgando sus faltas, ¿verdad? Pues vamos a comenzar compartiendo pantalla. Vamos a ver el video. Vamos a ver este video y vamos a escuchar, por favor, muy atentamente los argumentos que da este pastor referente a su creencia. Yo, como católico, yo no tengo una creencia propia, porque yo no soy protestante, yo no soy evangélico, yo no creo en el libre examen, en la sola escritura. O sea, yo sería el maestro de Biblia, ¿verdad? Y el cual yo puedo sacar de las Sagradas Escrituras la doctrina que a mí pues me apetezca. Yo, como católico, soy un simple altavoz de lo que la Iglesia enseña en su magisterio, en Biblia y en la tradición. En esos 3 pilares se fundamenta lo que creemos los católicos, no en la sola Biblia y en el libre examen que cada individuo realice sobre ella. Así que vamos a escuchar atentamente lo que dice este pastor.
¿Dónde está en este momento Jason Jiménez? ¿En el cielo o en el infierno? Yo quiero que hablemos de esto, pero no desde tu opinión, sino desde la palabra. Primero que todo, entendamos algo muy claro. La salvación no depende del hombre, depende absolutamente de Dios. La Biblia lo establece, dice, no depende de quien quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Segundo punto, y esto es clave, la salvación no es por obras. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia, gracia es favor inmerecido, algo que no merecemos. Ustedes han sido salvos por medio de la fe. Jason creía. Y también sé que al final voy a terminar cantando música para Dios. Y eso no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras. Las obras que hacía Jason no lo salvaban, pero sí la fe que tenía en Dios, para que nadie se vanagloríe. Cuando dice que es don de Dios, la palabra dice que los dones son irrevocables, o sea que no hay forma alguna de que nadie quite algo que Dios entregó. Si la salvación fuese por obras, Jason Jiménez no había podido salvarse, ni tú, ni yo tampoco. Pero como no es por obras, sino por gracia, por el inmerecido favor de Dios, la Biblia deja claro que su alma fue salva. Ahora pongamos esto en orden. Que Jason Jiménez cantara música secular no significa que haya perdido su alma, porque el Señor le dio la salvación mucho antes de que él comenzara a cantar. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No dice tendrá vida eterna, dice el que cree tiene vida eterna. Ahora quiero hablar de los 3 sueños que él tuvo. Dios le mostró 3 veces la manera en que iba a morir si no se apartaba de los escenarios. Como a los 8 días vuelvo y me sueño la misma. El avión se estrella. Y le quedó muy claro a Jason. Él decía claramente que iba a servirle a Dios, que si Dios le prestaba la vida hasta los 35, él iba a descansar. Yo pienso hacerle por hasta los 35 si Dios me presta la vida. Este era el tiempo. Jason Jiménez ya se había puesto de acuerdo con Dios en un plan. 3 veces Dios le dijo, si no, este será tu futuro. Pon mucha atención. Incluso, Jason hablaba de que en el 2026 descansaría. A esto nosotros los creyentes le hablamos descansar en el Señor. Y la profecía fue cumplida. Pero en su carne, él no descansó. ¿Qué estaba haciendo él en enero del 2026? Dando un show. Ahora voy a explicarte esto con... Habla de un hombre que no quería dejar el pecado. Pablo lo corrigió una y otra vez, pero él no quiso renunciar a aquel pecado. Entonces Pablo dijo algo muy fuerte. 1 Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. ¿Cómo así? La muerte no le pertenece a Dios, la muerte le pertenece a Satanás. Hebreos 2:14. El que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. Dios no mata, pero sí puede entregar la carne con tal de salvar el alma. Y esto fue lo que le pasó a Jason Jiménez. Él conocía el día, él lo presentía y él sabía cómo iba a ser su muerte. 3 veces se lo mostró Dios en sueños. Pero al no descansar, Dios prefirió decirle, hijo, voy a salvarte. Entregó su carne para salvar su alma. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. 2 de Pedro 3:9. Cumplió lo que le dijo en sueños. Por eso afirmó esto en su palabra. El alma de Jason Jiménez está en el cielo. Y si tú dices lo contrario, deberías tú tener la llave del infierno. Porque solo alguien que está en el infierno puede garantizar que alguien fue por el infierno. Y te doy un ejemplo más claro de... Bien, quiero hacer un pequeño alto. Él dice, no puedes... Él dice que afirma que Jason está en el cielo y no en el infierno, porque si tú dices que está en el infierno, tú tendrías que tener las llaves del infierno. Ahora yo pregunto, ¿quién tiene las llaves del reino de los cielos? ¿Quién lo tiene? Ningún protestante tiene esas llaves. ¿Quién las tiene? Las tiene Pedro. Hoy, en nuestros días, en el siglo XXI, en el año 2026, la tiene el Papa León XIV, el sucesor de Pedro. Por tanto, la Iglesia, en sus 2000 años de historia, la Iglesia sí ha afirmado qué personas están en el cielo. Ahí tenemos a los santos, ¿no? Cuando la Iglesia estudia su vida, ¿verdad? Pues a profundidad se cumplen ciertos requisitos muy estrictos por parte de la Iglesia y los declara santos. O sea, la Iglesia tiene la certeza de que esa persona ha sido salva, es santa. Pero la Iglesia nunca afirma y nunca ha afirmado jamás ni de los peores dictadores, los peores asesinos, que un alma esté en el infierno. ¿Verdad? Por tanto, este señor se toma una licencia que a él no le pertenece.
de todos, el ladrón de la cruz. Nunca fue a una iglesia, nunca leyó la Biblia, nunca hizo un devocional, nunca oró, pero cuando vio a Jesucristo le dijo, Señor, acuérdate de mí, por favor. Y Jesucristo le respondió, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, esto es una especie de anacronismo. Dice que el buen ladrón no fue a ninguna iglesia y se salvó. A ver, Jesús es Dios y actúa como le da la gana. Obviamente, aún la iglesia no había dado el pistoletazo de salida, que se daría más adelante en Pentecostés, cuando la iglesia nace, cuando el Espíritu Santo baja a la iglesia y la impulsa a salir. ¿Verdad? O sea, ¿cómo va a ir entonces el buen ladrón a alguna iglesia? Para que te des cuenta de la incongruencia de la afirmación de este señor. 23:43. ¿Qué hizo el ladrón? Nada. El ladrón solo creyó. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. ¿Y eso es suficiente? ¿Esto es controversial? Sí. Pero puedo demostrarte con cientos de versos que confirman que la salvación no es por obras, sino que es por creer. Y esto no se predica en muchas iglesias, porque en muchas iglesias usan el temor para manipular, para que la gente no deje de ir. Incluso la asistencia es más importante que la conversión. Y aquí te digo la verdad, Romanos 8:38-39, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos pueden apartar del amor de Dios. La salvación no se pierde. Y si alguien la perdió, es porque nunca fue de nosotros. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no. Atentos a ese mensaje. La salvación nunca se pierde. Ese va a ser el núcleo donde nosotros vamos a usar también la escritura para refutar esa afirmación. No eran de nosotros. Comparte este video con la familia de Jason Jiménez y démosle este mensaje de tranquilidad al corazón de ellos. Jason Jiménez está en el cielo con el Señor. Mando un abrazo a la familia de ellos, que tengan mucha paz y que sepan que Él está en el descanso en el cielo. Estamos hablando todos pecadores. Dios los guarde muchísimo, pues. Bien, aquí tenemos pues a otro papa, ¿no? Las llaves se las dieron a Pedro y también se las dieron al pastor Brandon Villaquirán. O sea, hay dos papas en esta ocasión. Pues bien, vamos a ir desgranando lo que este pastor enseña. La afirmación de que el hombre se salva solo por la fe, o sea, no necesita realizar ningún tipo de obras, eso se repite con muchísima frecuencia, como si eso fuera una verdad bíblica incuestionable. Sin embargo, cuando esa afirmación se confronta honestamente con la Sagrada Escritura, lo que aparece no es una doctrina apostólica, sino una lectura parcial del Evangelio que termina contradiciendo directamente a lo que nos enseñó Jesús y sus apóstoles. La Biblia, y quiero que esto te lo metas entre tus entrañas, la Biblia nunca presenta una fe puramente intelectual como fe salvadora. Cree, ten fe y serás salvo. No. Al contrario, desde el principio, la fe bíblica es una fe que obedece, que se traduce en actos muy concretos y que transforma la vida concreta del creyente. Separar la fe de las obras no es exaltar la gracia, sino vaciarla de su fuerza real. El apóstol Santiago lo afirma de una manera explícita, sin matices, sin ambigüedades. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y para que no quede duda, añade en el versículo 24. Y vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es que con el segundo capítulo de Santiago, la cosa queda zanjada. O sea, Lutero, cuando quiso pues, incluir ese dogma protestante, la sola fe, el rechazo frontal a las obras, quiso quitar
esta epístola de Santiago. ¿Por qué? Porque la misma escritura contradecía ese nuevo dogma del protestante. Pues bien, Santiago nos enseña que las obras no son opcionales. Si quiero, realizo obras, o si no quiero, no las hago. Tampoco son secundarias. Dice que sin las obras la fe está muerta. Y una fe muerta no puede salvar. Más aún, destruye cualquier falsa seguridad cuando declara en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Haces bien? También los demonios creen y tiemblan. O sea, ¿qué nos está diciendo Santiago? Que la sola fe, la enseñanza de la sola fe, es una doctrina de demonios. Yo no quiero tener una fe de demonios, creer que existe un Dios, pero no me someto a lo que Él dice. Porque la Sagrada Escritura nos enseña que tenemos que tener fe. Y mediante esa fe, esa misma fe nos impulsa a hacer obras. Yo me siento amado por Dios y ese amor que yo tengo por Dios y Dios por mí me hace obrar. Yo veo en mi prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo ver a alguien con sed, con hambre y decir, no, yo tengo fe, que se las apañe. Santiago también afirmaba tal cosa. Decía que quien viera a alguien con hambre, a alguien desnudo, a alguien con sed, esa fe no le salvaría. Sino que yo como creyente, porque yo amo a mi prójimo como a mí mismo, si yo lo veo con sed, le voy a dar agua. Si lo veo con hambre, le voy a dar comida. Si lo veo desnudo, le voy a dar vestimenta. Porque yo amo a Dios sobre todas las cosas. Y a mi prójimo como a mí mismo. O sea, los dos primeros mandamientos, en donde se cumple toda la ley, me justifican delante de Dios. Ahí se concentra toda la ley, en amar a Dios sobre todas las cosas y en amar a mi prójimo como a mí mismo. O sea, yo no puedo ver a mi prójimo con hambre y pasar de largo. No puedo ver a mi prójimo desnudo y pasar de largo. No puedo ver a mi prójimo con hambre y pasar de largo. ¿Qué haría este señor? No, yo tengo fe. Ah, ¿tienes hambre? Vete y hártate. ¿Estás desnudo? Ah, vete y vístete. ¿Eso es lo que haría este señor? Pregunto. Pues bien, creer en sí mismo no basta. Como hemos dicho, los demonios creen, pero no obedecen, no aman y no hacen el bien. Por tanto, esa fe no salva. Aquí queda claro que la fe salvadora no es solamente creer, sino también vivir conforme a lo que yo creo. Esa enseñanza, podrán decir algunos, no, es que eso lo enseñó Santiago, pero eso no aparece más en la Biblia. No te preocupes, yo te lo voy a mostrar, no te preocupes. Nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, y yo le creo a Dios, yo creo en Dios y le creo a Dios. No simplemente creo en Dios, sino que le creo, que es muy diferente. Jesús, ya glorificado, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 23, fíjate lo que dice. Atento, por favor, porque esto es una bomba. Yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y daré a cada uno según su fe. No, mentira, mentira. Yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y daré a cada uno según sus obras. Y Jesús, que es Dios, por si no quedara claro, lo vuelve a afirmar en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, cuando dice, he aquí que vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sea su obra. Cristo no nos dice
que juzgará según tu declaración de fe, sino según tus obras. Si las obras no tuvieran relevancia para la salvación, estas palabras del Señor no tendrían sentido. Serían incomprensibles. En los evangelios, esta lógica se mantiene intacta. Fíjate, un ejemplo clarísimo. ¿Recuerda cuando ese joven rico se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? San Marcos capítulo 10, versículo 17. Toma nota o cógete la Biblia y ponte adelante y lee esos versículos. San Marcos capítulo 10, versículo 17. Jesús no responde: solo tienes que creer, solo tienes que tener fe. No, 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 no. Su respuesta es concreta y además exigente. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay? Hay 10, ¿verdad? Y los mandamientos implican actos reales. No matar, no robar, no cometer adulterio. O sea, hay obras que te pueden condenar, como la que estoy citando. No matar, no robar, no cometer adulterio, honrar a tus padres, amar al prójimo. Si tú incumples esas obras, te puedes condenar. Pero si tú haces obras como dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, entonces esas obras sí te van a ayudar en tu salvación. Entonces Jesús le dice: vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. O sea, vender tus riquezas es una acción, es una obra. Darlo a los pobres es otra obra. Seguir a Jesús es otra obra, nos pone en camino. Y todo eso no es teoría, es acción, es caridad para por el prójimo y es obediencia a lo que Dios nos enseña. Esa misma enseñanza alcanza su punto culminante en el juicio final descrito por nuestro Señor en Mateo 25, donde allí el criterio del juicio no es lo que alguien dijo creer, ni la fe de nadie, sino lo que hizo. San Mateo 25, versículos 35 y 36. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estaba desnudo y me vestisteis. Y a los que no realizaron esas obras les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Por tanto, por un lado podemos ver a los católicos piadosos que se preocupan, que actúan mediante su fe y obran, dan de comer, dan de beber, visten al que está desnudo. Y aquellos como este señor que enseña que no hay que hacer obras, no hay que hacer, porque yo ya soy salvo. Jesús les dirá, según la Biblia, no según lo que digo yo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, si en tu nombre echamos espíritus, Señor, si en tu nombre predicábamos la palabra, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Cristo no los condena por falta de fe declarada, sino por falta de obras de misericordia. Llegados aquí, muchos incluso, como este señor, apela a San Pablo para sostener su discurso, especialmente Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, como este mismo señor enseña. Como si Pablo contradijera todo lo anterior, porque da un pasaje de Romanos donde, según él, afirma que no tenemos que cumplir con las obras. Dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe. Y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que afirma este señor. O sea, aparentemente
puede estar diciendo que San Pablo afirma que no hay que realizar obras. Pero leer este pasaje como un rechazo absoluto de las obras es un error muy grave y lo comete este señor. San Pablo no está negando la necesidad de las obras, sino rechaza la idea de que el hombre puede ganarse la salvación como un mérito propio, como un salario que le sería debido. Por eso añade, para que nadie se gloríe. O sea, yo sin fe y sin la gracia de Dios, tengo muy difícil salvarme, porque yo puedo realizar muchas obras con toda mi filantropía, con todo mi altruismo, pero dice la Escritura que sin fe no podemos agradar a Dios. Yo mediante las obras, si yo las hago para que tú me veas, para que digáis, mira, José Manuel, qué bueno es. Fíjate cómo da de comer al sediento. Pero lo hago con la intención de que tú me veas, con la intención de vanagloriarme. Pues eso es lo que condena San Pablo. No puede ganarse la salvación por mérito propio para que yo no me gloríe. Porque actúo de manera natural. No me dejo llevar por la gracia. Y eso es lo que la Biblia condena y lo que San Pablo afirma. La prueba definitiva está en el versículo de Efesios capítulo 2, en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Fíjate, en el siguiente versículo se reafirma aún más San Pablo. Pero este señor te lee el versículo 8 y el versículo 9, pero se olvida, no te quiere mostrar el versículo 10. Es decir, no somos salvados por las obras entendidas como un mérito propio, pero somos salvados para vivir en las obras que brotan de la gracia de Dios. San Pablo es coherente en toda su enseñanza. Afirmar que San Pablo enseña que no debemos realizar obras es contradecir la Escritura, es calumniar al apóstol. Y San Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, nos enseña, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. O sea, a mí Cristo me va a juzgar, yo me voy a presentar en su tribunal y él me va a juzgar no por lo que he creído o porque haya mostrado mi fe en público y me haya olvidado de mi hermano, sino a mí me va a juzgar por lo que yo he hecho, o sea, por mis obras. Por eso se puede resumir toda esa teología paulina en lo siguiente. En Gálatas 5, versículo 6, lo dice muy claramente. Lo que vale es la fe que actúa por la caridad. O sea, si tenemos fe, pero no tenemos amor, es como un címbalo que retiñe. No nos sirve absolutamente para nada. Dice el Señor que si la luz ya no da luz o la sal ya no da sabor, ¿qué se hace? Se tira. ¿Por qué? Porque no vale. No vale. Lo único que prevalece, según San Pablo, es el amor. En 1 de Corintios, capítulo 13, el apóstol habla de los dones espirituales y nos dice, el don de profecía va a pasar, el don de lenguas también pasará, el don de sanación pasará. Lo único que va a prevalecer es el amor. Y si tú no tienes amor, entonces, ¿con qué te vas a presentar
delante del tribunal de Cristo. Una fe que no actúa no es la fe que San Pablo predica, es otra cosa. Es una novedad en el cristianismo. Es una doctrina muy peligrosa que puede comprometer tu salvación, porque yo no quiero tener una fe de demonios. Sí, yo creo, pero no amo, no actúo. La Biblia nunca separa la fe, la gracia y las obras. Esa separación es una construcción teológica posterior. Y vamos a dar un punto muy importante sobre el tema de la justificación y las buenas obras. Tenemos que recordar un acuerdo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana a nivel mundial que corrigieron al mismo Lutero. En el año 1999, la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, firmada por la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial, reconocieron oficialmente que la justificación no excluye la transformación interior del hombre y que las buenas obras son fruto necesario de la gracia justificante. Es decir, ni siquiera el luteranismo moderno sostiene que la fe es sin obras, como la predicó Lutero. O sea, la Iglesia Católica nunca enseñó que las obras humanas sin gracia salvan. Enseñan que la gracia de Dios produce obras y que sin esas obras nuestra salvación está muy comprometida y que sin esa fe, sin esas obras, nadie persevera y nadie se salva. Por tanto, hemos visto este tema, el tema de las obras, pero quisiera pues también responder sobre el asunto, ¿verdad? Que él afirma, ¿no? Que si crees, si tienes fe, nadie se condena. O sea, la idea de que una persona, una vez que cree, queda salva para siempre, salvo, siempre salvo, sin posibilidad real de perder la salvación, también es una creencia muy difundida en ciertos ambientes protestantes modernos. O sea, eso nunca se enseñó en el periodo apostólico. Sin embargo, cuando esa afirmación se somete al juicio de la Biblia, al juicio de la Sagrada Escritura, no solamente no se sostiene, sino que queda claramente desmentida por las mismas palabras de nuestro Señor Jesús, por la enseñanza apostólica y por la perseverancia y la experiencia viva de la Iglesia primitiva. La Biblia jamás presenta la salvación como un estado automático e irreversible que no dependa de la perseverancia, de la fidelidad y de una vida conforme al Evangelio. Al contrario, presenta la salvación como un camino, una carrera, una lucha que puede abandonarse, perderse o traicionarse. El propio Señor, nuestro propio Señor Jesucristo, lo afirma sin rodeos cuando dice en San Mateo 24 que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si la salvación fuera irreversible desde el primer acto de fe, esta advertencia no tendría ningún sentido. Cristo no diría, el que crea una vez se salvará. No, no. El Señor dice, el que persevere hasta el final. O sea, la perseverancia implica continuidad, fidelidad, resistencia y, por definición, la posibilidad de no perseverar. Jesús mismo advierte a sus discípulos del peligro real de apartarse de él. En el Evangelio, según San Juan, utiliza una imagen muy contundente. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que no permanece en mí es arrojado fuera, como el sarmiento. Se seca y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Eso lo dijo Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, en la vid verdadera. Aquí Cristo no habla de incrédulos que nunca creyeron, ¿no? Sino de sarmientos
que estaban unidos a la vid, es decir, discípulos reales que pueden dejar de permanecer en él y terminar separados de él. Un sarmiento que nunca estuvo unido no puede ser cortado, solo se corta lo que antes estaba unido. Esta enseñanza es coherente con la parábola del sembrador. Jesús explica que algunos reciben la palabra con alegría, creen por un tiempo, pero luego se caen. San Lucas 8 nos dice: los que están sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Creen, pero se apartan. Luego su fe inicial no los salvó de manera definitiva. San Pablo, lejos de enseñar una seguridad absoluta e incondicional, nos advierte constantemente del peligro real de la caída. A los cristianos de Corinto les dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12: el que piense que está firme, mire que no caiga. Esa advertencia sería absurda si la caída fuera imposible. Y más aún, San Pablo usa un lenguaje durísimo cuando se refiere a cristianos que vuelven al pecado grave. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo no está hablando aquí de paganos, sino está hablando de cristianos, de bautizados, y les recuerda que pueden perder la herencia. El mismo apóstol confiesa algo más impactante sobre sí mismo. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27. Fíjense que estamos dando pura Biblia. Castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Si el gran apóstol de los gentiles no se consideraba automáticamente salvo, ¿con qué autoridad el pastor Brandon puede afirmar hoy lo que está sin posibilidad de perderse? La carta a los Hebreos es aún más explícita. Vean que estamos haciendo un recorrido sobre toda la Biblia y no estamos pues encerrados en un solo versículo y además fuera de su verdadero contexto. La carta a los Hebreos es aún más explícita y demoledora contra la doctrina del salvo siempre salvo. Podemos leer Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo y recayeron, sean renovados otra vez para arrepentimiento. El texto nos habla claramente de personas que fueron iluminadas, gustaron del don celestial y participaron del Espíritu Santo. Es decir, verdaderos creyentes, no falsos conversos, y sin embargo pueden caer gravemente. Y San Pedro, capítulo, en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 20, nos advierte cuando nos dice: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan otra vez en ellas y son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquí no está hablando de nuevo de incrédulos, sino de quienes ya habían aceptado a Cristo. Y aún así se pueden perder. Incluso el Apocalipsis, dirigido a iglesias cristianas reales de aquel tiempo, contiene amenazas explícitas de pérdida de comunión y salvación. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Cristo no está amenazando, no está advirtiendo a paganos, sino a iglesias de cristianos bautizados. Todo esto demuestra una
verdad muy clara. La salvación no es un sello mágico irreversible, sino una relación viva con Dios que puede romperse con el pecado grave y la infidelidad. Por eso, la Escritura nos exhorta una y otra vez a la vigilancia, a la conversión continua y a la perseverancia. Esa es la verdadera doctrina que nos enseña la Biblia. La Iglesia siempre ha enseñado exactamente esto. Nadie puede salvarse sin la gracia de Dios, pero que esa gracia puede rechazarse, perderse o abandonarse libremente. Por eso San Pablo nos exhorta en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no con miedo servil, sino con conciencia de la seriedad del camino cristiano. Esa falsa doctrina de una vez salvo, siempre salvo, ofrece una seguridad psicológica, pero no una seguridad bíblica. El Evangelio no promete inmunidad contra la caída. Es más, somos pecadores. Y dice que el justo cae al día 7 veces, sino que el Evangelio es misericordia para el que se arrepiente y vida eterna para el que persevera. Como dice nuestro mismo Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No basta comenzar, no basta creer, hay que permanecer, perseverar y ser fiel hasta el final. Eso es lo que enseña la palabra de Dios y eso es lo que hemos creído por siempre los católicos, desde el siglo I hasta el siglo XXI. Por tanto, el creyente, por medio de la fe, por medio de la gracia, impulsado y acompañado por la gracia, obramos. Nos sentimos amados por Dios y ese amor que recibimos lo damos a los demás. ¿Por qué? Porque me siento salvado. Porque yo, inmerecedor de esa gracia, que es la salvación, porque yo por las obras, por la sola obra, yo no puedo salvarme. Yo no puedo salvarme, sino que yo respondo a ese llamado de Dios. Por ejemplo, San Agustín decía, el Dios que me hizo sin mí, no me salvará sin mí. O sea, el hombre colabora en su salvación. Yo no me salvo, sino que yo colaboro con Dios en mi salvación por medio de esas obras. Yo me siento amado por Jesús. Yo inmerecedor, pecador empedernido, yo que estaba perdido, Dios obró por mí. Se subió a la cruz. Y yo como respuesta a ese amor, yo actúo primeramente por amor a mi Señor y segundo, por amor a mi prójimo, que el mandamiento, el segundo mandamiento, me exige a mí, por eso es un mandamiento, no es algo accesorio, no es si quiero, si no quiero, me manda a amar a mi prójimo como a mí mismo, me manda a obrar. Por tanto, este señor dice que usa la Biblia y dice que no hay que obrar, pero ya hemos visto que el mismo Jesús nos dice que a cada uno nos dará nuestra paga por lo que hayamos hecho, por nuestras obras. Por tanto, yo le creo a la Biblia, yo le creo a Jesús, yo le creo a la Iglesia, que es el pilar de la verdad, es el fundamento de la verdad, porque la verdad reside en la Iglesia, no en un autodenominado pastor. Por eso soy católico, porque me someto a lo que Cristo instituyó. Por eso, hermano, si te gustó este video, dale like, compártelo, dale a hipear para impulsar este video, para que más gente puedan ver este video y salir de la mentira. Dios te guarde, Dios te bendiga.